Toman la garrocha y parten hacia el campo 2 hombres a caballo. Hacia el campo que los aldeanos de Salamanca llamaron Charro y que el tiempo ha venido a vincular con uno de los hábitats más identificados con el toro bravo. Entre los pueblos de la charrería salmantina, el de Garcirrey se distingue por la vetustez de su iglesia, a la que se accede por un atrio porticado y los detalles clásicos de una vida rural a la que le fue tan familiar el bronce y la melena de las campanas, cuyo tañido llenó durante siglos los espacios del campo bravo. El campo de Salamanca, que de consuno con la naturaleza pinta los mejores cuadros utilizando vívidos protagonistas. Las vacas que se mueven entre la floresta que prolifera por el término municipal de Garcirrey forman parte de una de las más célebres ganaderías de lidia de cuantas se han creado por estas tierras, la de la Mamie de Clairac, apellidos como el de Domecq, importados de Francia y transmitidos a través de 5 generaciones para tomar el rango de emblemáticos en la cabaña brava española. Estas encinas centenarias se reservan la mudez testimonial de la evolución ganadera de su entorno. Hace ya muchos años que las vacas y los toros de Clairac fueron pastoreados por gentes que también echaron raíces en sus tierras, dejando que los ganados rumiaran bajo sus troncos y se cobijaran bajo sus copas. Esta ganadería la fundó la Mamie de Clairac a finales del siglo XIX. En el 1892 se inauguró con ella la Plaza de Toros de Salamanca y luego en el centenario se volvió a repetir, se dio otra corrida de la casa. Como había sido la de la inauguración, pues se repitió. Después de la Mamie de Clairac, fue su hijo Rafael el que compró vacas de Parladé, mantuvo la línea Parladé, y entonces luego le dejó parte a su hijo Leopoldo y parte a su hijo Aurora, para la que compró otro hierro. Se han mantenido los dos hierros toda la vida juntos, todo el ganado ha estado junto y se han mantenido en pureza pues hasta el día de hoy. El hierro de Leopoldo se vendió el hierro a Domingo Hernández, se mantuvo el de Aurora, pero se guardó el derecho de hierro, que es con el que se hierran las mansas. Y en la actualidad, bueno, luego lo llevó durante los años de mi tío Leo, lo llevó mi tío Leo, y luego ya fue Leopoldo la Mamie de Clairac, y luego ya fue mi padre, Antonio Peláez la Mamie de Clairac, el que le ha llevado hasta hace pues unos meses. Ha sido el que ha continuado con la ganadería. Por tanto, desde casi un siglo y cuarto se vienen renovando las camadas de reses bravas en este lugar adscrito al área de Garcirrey, abundoso de pastos y conocido como La Moral de Castro. Una finca genuinamente ganadera de 540 hectáreas a las que se suman otras 500 en arriendo de las mismas características vegetativas y orográficas. En este ambiente el toro bravo convive con la mansueta condición de las cabestras, aunque suele alborotarse cuando los ardores sanguíneos o genésicos le incitan a la pelea. Son grescas y juegos a los que es menester poner orden desde la autoridad que detentan quienes se encargan de su cuido y vigilancia. Vaqueros y mayorales que conocen como nadie el peculiar carácter de las reses bravas que manejan. Siguen los escarceos eróticos y las trifulcas entre los machos jóvenes. Se impone un cambio de emplazamiento, siempre acotado por la antiquísima valla de piedra tomada de los brotes rocosos del lugar y con piezas colocadas a sentimiento, lo cual no impide otros brotes de incontenible fogosidad entre los novillos. El hocico afilado del pastor alemán olfatea el estado anímico de los toros. Estos toros de pieles rojizas aclaradas en el colorado y oscurecidas en el castaño y uniformadas de negro en los mulatos y zainos. Los toros que vinieron a fincarse desde la campiña sevillana en estas tierras adehesadas, donde aflora la roca y verdea la hierba sobre la que se viaja a caballo, mientras una montaña blanca de nubes
viaja también por el azulado cielo de Salamanca. En este ambiente discurrió la vida del último miembro de una dinastía ganadera que empleó su mayor esfuerzo para mantener al más alto nivel el legado que le fuera conferido. Bueno, pues esta ganadería, como os he contado antes, el que la llevaba hasta ahora era mi padre, que es Antonio Peláez Lamamie de Clairac, que era un hombre que le encantaba, lo vivía y la gozaba. Murió hace 3 meses y entonces ahora pues se formó una sociedad en 1984, se formó una sociedad que es Clairac S.A. y ahora se está un poco replanteando la nueva situación de la ganadería, quién va a dirigirla, quién va a llevarla, pero todos tenemos una gran ilusión porque esto siga para adelante, sobre todo por el amor que le tenía mi padre a todo esto, que le vivía por ello. Desde la fundación de la ganadería de Lamamie de Clairac hasta el día de la fecha, los ejemplares de vacuno de Lidia que tomaron posesión de esta área geográfica del Campo Charro han respondido fielmente al fenotipo del toro parladeño. Bien entendido que se considera como punto de esa fundación el que se haya señalado en el año 1925, histórico momento en el cual Rafael Lamamie de Clairac se hace con la 4ª parte de una de las ganaderías más codiciadas de la época, la de los herederos de don Luis Gamero Cívico. Los Gamero Cívicos de entonces estaban en la cumbre de la popularidad. Eran herederos directos de la selecta vacada que formó Fernando Parladé en el año 1904, al comprarle a Eduardo Ibarra su ganadería de Murube adquirida 20 años atrás. Los toros de discreta encornadura, en su mayoría negros, castaños y colorados, solo estuvieron 10 años bajo la férula de Parladé. Así que aquel ganadero, el tío Fernando el de los toros, como se le conocía entre la parentela, apenas tuvo tiempo de mejorar lo ibarreño, pero lo hizo, y en modo superlativo. También lo hizo que enseguida le llovieron ofertas de compra, pero antes de que le vendiera la ganadería a Luis Gamero, se presentó en la finca de Parladé Rafael Lamamie de Clairac, entonces nuevo en estos menesteres, y se trajo para Salamanca en el año 1912 2 toros y una punta de vacas, trasladadas a uña de caballo con las que sentó el primer cimiento de su ganadería. Estos son los toros de la ganadería de Clairac, algunos de ellos. Lo que se busca en este encaste, como ya os han contado antes, pues es la fijeza en el caballo y la fijeza en la muleta. Tienen muchos pases de muleta, pero hay que saber que estar en el sitio. En la actualidad hay un problema de comercialización de estos toros y es que los toreros no les gustan mucho porque son muy bravos y tienen mucha casta. Sí que vienen a las tientas, les gusta mucho venir a las tientas porque las vacas se comportan, tienen muchos muletazos, tienen un buen entrenamiento con ellas, pero el toro es otra cosa, no les gusta tanto y entonces en los momentos actuales pues tenemos mucho problema para sacar las corridas adelante. Es una pena porque es un encaste muy bonito, muy característico, pero es lo que hay hoy en día. A pesar de las dificultades apuntadas, estas vacas y los becerros que las acompañan mantienen la esencia y el carácter que trajeron de origen sus congéneres de camadas anteriores. Los añosos troncos revirados de las encinas podrían dar fe de la pureza dinástica de estas jóvenes hembras de vientre, descendientes de la definitiva aportación parladeña que supuso aquella compra de vacas, becerros y novillos que don Rafael Lamamie hiciera a doña Juana Gamero Cívico y Torres, una de las 4 herederas de su padre, don Luis, fallecido en el año 1921. La trascendental adquisición se realiza el día 7 de diciembre de 1925 y don Rafael le pone nuevo hierro al ganado recién llegado, inscribiéndole a nombre de uno de sus hijos, el más aficionado, Leopoldo, y dejando el primitivo en poder de su hija Aurora, todavía felizmente entre nosotros. Precisamente el hierro más antiguo de la casa es el que en la actualidad figura como titular de la ganadería, la C de Clairac. Las nuevas generaciones de criadores de Bravo que se proyectan como garantes del futuro de esta ganadería son conscientes de su responsabilidad. Por tal motivo se afanan en el control de las reatas y en el afinamiento de la selección. El mayoral de pelo encanecido y manos encalladas de garrocha también juega un papel preeminente en la tarea de consolidación de una casa ganadera
y abanderó durante decenios el prestigio del toro bravo de Salamanca. Las vacas que cuida con tanto esmero son el principal baluarte que manejan los ganaderos para mantener el criterio de sus antepasados. Esta es la punta de vacas que queda en pureza de la ganadería de Clairac y son de trato muy noble y, como veis, llevan un rato aguantando ahí. O sea, son muy buenas en el campo y es una maravilla. Y mi padre lo que buscaba ha sido permanecer con este encaste en pureza. Entonces, por eso ahora solo tenemos una puntita de vacas de lo que fue la ganadería original, que se ha mantenido tantos años en pureza. Y es pues un orgullo poder tenerlas aquí y que disfrutéis con ellas. De aquella ganadería original, creada en el año 1885 por un joven del pueblo salmantino de Muchachos, llamado Eloy Lamamié de Clairac, solo queda el recuerdo. Aquel ganado estaba compuesto por reses de Mazpule, oriundas del raso de Portillo, y por las berrendas colmenareñas de Martínez, ya cruzadas las gijonas con las vazqueñas. Un cóctel de indefinido linaje, del que surgieron toros de contrastada dureza, como los que hubieron de lidiar Mazantini y Torerito el 11 de septiembre de 1893 en la inauguración de la Plaza de Toros de Salamanca. Es de suponer que en el año 1910, al hacerse con la ganadería el segundo Lamamié de Clairac de la historia, el hijo de Eloy, Rafael, se fueran eliminando paulatinamente las reses del primitivo encaste, decantándose por un tipo de toro más asequible a la evolución de la tauromaquia. Por este motivo, tan solo 2 años después, se importaron las primeras vacas y 2 sementales del repetidamente citado Fernando Parladé. Al conservarse con un alto grado de pureza, estas vacas deberían tener gran similitud con las que el señor Fernando enajenara a Manuel Rincón o a Francisco Correa o a la marquesa de Tamarón, compradores todos ellos ligeramente anteriores a Luis Gamero Cívico. En cualquier caso, lo verdaderamente puro de Parladé se conserva entre estas viejas encinas de la Moral de Castro. Son las vacas y becerros que esconden las pezuñas entre las hierbas, plantas y flores que entorna el viento, cuando sortea los troncos y enramados del encinar y bate las claras de la pradera. De él también se guardan los animales, buscando el refugio de la arboleda, pero dejando que el sol resalte el cromatismo de sus pieles. El pelo fundamental de las vacas, como veis, es negro, un tostado muy característico. Tienen un pelo que no es negro, ni castaño, ni es un tostado. Y bueno, y el colorado. La paridera de este año ha sido un poquitito mejor porque tenemos un problema de consanguinidad por haberlas mantenido en pureza tanto tiempo. Y este año se ha metido un semental nuevo que sigue siendo Parladé, sigue estando en pureza, pero se ha refrescado la sangre un poco y la paridera ha sido un poquitito mejor. Rondará los 30 animales, una cosa así. Pero por lo menos este año no ha habido ningún problema que otros años hemos tenido problemas con los becerros. Este año ha sido una buena paridera para lo que se busca. Bueno, pues os quiero presentar a Jesús, que es nuestro mayoral y que es un hombre al que le tenemos que agradecer el amor, la entrega y la lucha que durante toda su vida ha demostrado por este mundo y por esta ganadería en concreto. No solo él, también sus padres, sus abuelos, y al que yo tengo que decir que estoy profundamente agradecida por todo lo que ha luchado por esta casa y al que se lo querría agradecer. Muchas. El cariño sincero expresado de forma fehaciente por miembros de 2 generaciones tan ligadas a este campo bravo está íntimamente ligado al amor por la crianza del toro de lidia que emplearon los detentores de los apellidos Lamamié de Clairac a lo largo de 123 años. La plaza de tientas, cerrada en forma poligonal por un grueso y sólido paredón enfoscado con mortero de cemento, es todo un almacén de recuerdos. En los burladeros, también de imponente solidez, se pueden apreciar las aperturas de mirillas tan peculiares en añejas placetas, colocadas a una altura de fácil accesibilidad, pero construidas y dimensionadas cuando la talla física del español era muy inferior a la actual. Esta es la plaza de tientas, que antes los tentaderos se hacían a campo abierto, en los trigueros,
o se iba a otra finca a tentar, pero esta plaza se construyó, Jesús, ¿cómo en qué año? Pues yo creo que como hace 50 años, pensando de que lo hizo un tío mío, que era mi padrino, que murió muy poco tiempo después de nacer yo, y ahí le rompió una piedra, una peña grande que había para hacer el sitio, y luego la piedra fue con lo que está hecha el redondel. Y aquí lo que se tientan fundamentalmente son vacas, y han pasado por aquí, pues tú conoces más que yo porque eres más mayor. Yo de los últimos tiempos, pues de aquí de Salamanca yo creo que todos. Por aquí todos, el torero de casa en aquella era de Julio Robles, el Capea, el Viti, César Rincón también luego después, ya claro, también intentó mucho. Y bueno, los demás, pues yo creo que últimamente José Ignacio, Chávez... Todos los de Salamanca pues han pasado por aquí, por la plaza. Por la casa, por la plaza. Ahí en el tentadero, ¿qué es lo que buscaba mi padre? Que tú eso lo sabes bien. Pues el jefe, Dios lo tenga donde se merezca, lo que buscaba era en el caballo que tuvieran fijeza y que empujaran. Y luego en la muleta que tuvieran final. Que tuvieran final, no de esas vacas o de ese animal que se saliera esa cabara, que tuviera final. Eso era una cosa muy importante para él. Y aquí, como anécdota, mi padre siempre contaba que Julio Robles un día se escapó una vaca y la acabó tentando fuera de la plaza, y dice que eso fue para él precioso. Es una anécdota que siempre contaba mi padre. Si fijeza y final son las coordenadas en las que se ha encauzado la ganadería brava, belleza, elasticidad y poderío son la tríada sobre la que se asienta la crianza de la yeguada que muestra su espléndida desnudez por la dehesa de la Moral de Castro. Jesús Maza, el mayoral de Clairac, conoce perfectamente a todos y cada uno de estos semovientes equinos que comparten espacios geográficos no solo con el ganado de lidia, sino también con otros cuadrúpedos de menor alzada y recogida corpulencia, de piel más vasta, pero de carne más rica, que pululan en piara ausentes de cuanto les rodea y se buscan la vida ozando entre la tierra y el pasto. A caballo sobre la áspera montura de un Ramón de Encina centenario, Ignacio Aguado, esposo de Marta Peláez, y los hijos de ambos, Jaime y Jimena, disfrutan de la calma de su predio ganadero. Las monturas de verdad, las que están listas para ajustarse sobre el espinazo de los soberbios équidos que habitan en la finca, están alineadas en este singular habitáculo rodeadas de carteles de toros, garrochas, atalajes y esquilones, y todos los aditamentos que se precisan para el buen manejo del toro y el caballo. En medio del guadarnés y sobre el grueso tablero de la mesa de trabajo, el hierro de la ganadería, la C de Clairac. La mansión campera, que se yergue sobre una explanada de la Moral de Castro, es un auténtico joyero, en el que se guardan reliquias de antañonas mueblerías, sobre las que proliferan adornos, recuerdos y documentos gráficos de un siglo largo de tauromaquia. En cada rincón huele a campo y a historia de una gran aventura ganadera. El reloj del tiempo se ha parado para que la vista se pueda recrear por los salones y cuartos de estar en pleno corazón del Campo Charro. Esta casa es legendaria del Campo Charro, lleva aquí pues desde finales del siglo XIX y en la actualidad pertenece ahora a la Mamie de Clairac, pero es un emblema de esta ganadería. Por ella han pasado gente como Arrucido, El Monte, El Cordobés. Pasaban aquí los inviernos y luego pues se iban, tentaban y pasaban muchas temporadas aquí. En la actualidad sigue siendo un emblema de la ganadería y a pesar de que se está decidiendo un poco cómo va a seguir el futuro de la ganadería, pues bueno, sigue siendo un emblema de esta casa. Y de la ganadería, pues ya sabéis que hay una sociedad, se formó una sociedad que se llama Clairac Sociedad, que es sociedad anónima, que es la que lleva la ganadería. Y ahora mismo pues se está decidiendo un poco cuál es la línea que se va a seguir y cómo vamos a continuar con ella, que todos estamos muy unidos en eso y queremos continuar con ella como sea. Por la memoria de mi padre, porque esto era su vida y porque es lo que a él le hubiera encantado.
Este señor que aparece en la foto es mi padre, del que estoy muy orgullosa. Se llama Antonio Peláez Lamamie de Clairac y ha sido el responsable de la ganadería en los últimos tiempos. Fue un hombre que le gustaba la vida, era muy buena persona y era amigo de sus amigos. En esta foto salen mi tío Leo, don Leopoldo Lamamie de Clairac, y mi padre, Antonio Peláez Lamamie de Clairac. Y bueno, son los dos que han llevado la ganadería en los últimos tiempos. En esta foto están en la plaza de Tientas y supongo que comentando alguna vaca que acabara de salir. Y como los veis, pues los dos felices porque esto era su vida. A este ejemplo de bohemia llamado Antonio Peláez se le acabó esa vida el día 15 de febrero de 2008. Se alejó para siempre de las ramas secas de la ribera que son agavilladas por el viento y de las aguas que derraman sobre las piedras un rumor de siglos de toro y de toreo. Pasarán los años, pasará por ellos el vehículo del progreso, pero en el faenar con los toros en este campo bravo de Salamanca seguirá imperando la clásica manera de conducir las manadas por anchos cuarteles, vadeando hondonadas y alcanzando las cumbreras que abanderan las encinas. En la Moral de Castro se ha reducido ostensiblemente la torada. La implacable selección y la venta reciente de una punta de ganado limitan los machos de saca a una media de 2 corridas de toros y otras tantas novilladas con y sin picadores. El encinar por el que los toros dan rienda suelta a su albedrío es robusto e inmenso, pero ha dejado un espacio libre, abierto, reservado para acoger a quien amó como nadie a la tierra que le cubre. Os queríamos enseñar también esta encina que se ha convertido en emblemática también y que además es muy bonita, porque es donde mi padre eligió quedarse para seguir disfrutando de esto, que era lo que más le gustaba. Y nada, y contaros que por lo menos los 3 que estamos aquí, y yo creo que mucha gente más, vamos a luchar porque esto siga adelante y que podamos con ello de cualquier manera. Vamos a apostar por ello a tope. Así que nada más. Podrán sin duda los jóvenes valores de la sociedad ganadera de Clairac mantener el rumbo y acelerar el alza de la raza parladeña depositada en estas vacas de pieles rojizas que se mueven por los campos de Garcirrey. Y en los componentes de las reatas manejadas a toques de garrocha por el veterano mayoral que producen cruzas inteligentemente dirigidas. En el testuz astracanado de un toro de Clairac, el capricho de la genética ha dibujado una V. Quizás sea el signo de la victoria que merecen los hombres y mujeres de esta dinastía ganadera, empeñados en preservar la pureza de una raza de lidia y en honrar la memoria de quienes lucharon tenazmente por conseguirlo. Cabalgar hacia el futuro, sin renunciar al pasado, es el objetivo irrenunciable de quienes han tomado con firmeza la rienda de la ganadería. Merece la pena luchar por lo que se ama. Merece la pena seguir el ejemplo de Antonio Peláez y abordar de nuevo la veta romántica que todavía contempla entre el celaje de su querida encina. Aunque solo sea por eso, merece la pena.